En este episodio se desarrollará lo relativo al aparte del informe anual del comisario concerniente a la evaluación estatutaria y denuncia de los accionistas. Esto con base a lo prescrito en los numerales 3 y 4 del artículo 13 de las normas interprofesionales para el ejercicio de la función del comisario. En dichas normas se indica que el comisario deberá mostrar en su informe el resultado de la evaluación estatutaria realizada y su apreciación respecto a si los administradores han cumplido con sus deberes. Asimismo, en lo atinente a las denuncias recibidas de socios, deberá indicar si recibió alguna por hechos censurables de los administradores, si las mismas fueron investigadas y el resultado sucinto de estas. Comencemos entonces. Hola, bienvenidos. Quien les habla es Andrés Grisanti Velandria, persona encargada de este espacio radiofónico, de este podcast que versará entrega a entrega sobre diversos e interesantes tópicos administrativos, gerenciales y financieros del ámbito empresarial. Este espacio está dirigido a socios de pequeñas y medianas empresas, pymes, dueños de empresas familiares, emprendedores, así como para estudiantes y docentes universitarios de carreras administrativas y financieras, y a todo aquel interesado en temáticas relacionadas con la órbita de los negocios. Episodio número 37, el informe del comisario mercantil y otras actuaciones profesionales. Entrega 4 de 6, evaluación estatutaria y denuncias de los accionistas. En el episodio anterior se abordó lo relativo a la evaluación administrativa y de gestión financiera que debe llevar a cabo el comisario en el ejercicio de su labor, siendo el aparte siguiente a incluirse en el informe, de acuerdo a las normas interprofesionales para el ejercicio de la función del comisario, lo atinente a la evaluación estatutaria y denuncias de los accionistas, lo cual pasamos de seguida a exponer. Evaluación estatutaria. Respecto a este aparte del informe, en el numeral 3 del artículo 13 de las normas interprofesionales, se indica que se deberá reflejar el resultado de la evaluación estatutaria, la cual mostrará la apreciación del comisario sobre si los administradores de la empresa cumplieron con los deberes que les impone la ley, el documento constitutivo, los estatutos y el ordenamiento legal vigente. En el caso de que el resultado de la evaluación estatutaria realizada fuese positiva, en el informe se deberá indicar que durante el ejercicio económico bajo examen no se advirtieron violaciones a los estatutos, que tampoco se observaron votos salvados en las asambleas de socios ni en las reuniones de junta directiva, así como tampoco se desprenden observaciones que hagan presumir violaciones legales o estatutarias. Ahora bien, si por el contrario el comisario de la empresa sí llegase a observar o detectar infracciones estatutarias o legales, deberá indicarlas y explicar la naturaleza de las mismas. Aquí tendríamos que referirnos a dos de los apartes del informe ya explicado. Uno era referente a las asambleas de socios, que como dijimos, eso se incluye en la parte introductoria
del informe y en donde los comisarios están obligados, no es optativo, obligados a revisar las asambleas de accionistas, a asistir a las mismas y proceder a indicar los temas tratados de manera sucinta, por supuesto, en el informe que se rinde al final del ejercicio económico. Asimismo, en la parte de evaluación de la gestión administrativa, el comisario podrá, aquí ya si no es obligatorio, revisar, asistir a las reuniones de junta directiva en caso que así lo considere necesario, tal cual como ya expusimos cuando abarcamos estas secciones del informe del comisario en episodios precedentes. Como ya se ha señalado, el principal instrumento legal que regula el ejercicio de la función del comisario en Venezuela es el Código Mercantil. Sin embargo, en los estatutos sociales de las empresas podrían fijarse pautas adicionales y complementarias respecto a la figura del comisario. Los estatutos de una compañía podrían definirse como la serie de normas y procedimientos que rigen el destino y propósito de una entidad. Y los mismos contienen información relevante de la empresa, tales como el objeto de la compañía y su razón social, el domicilio y duración de la sociedad, la forma de administración y reglas de juego de la organización y la de sus administradores, y entre ellas, si así fuera el caso, los aspectos relativos a la elección del comisario o comisarios. Aquí debemos resaltar lo señalado respecto a que son las reglas de juego de la organización y ciertamente son las pautas con las cuales la organización lleva adelante sus actividades, sus operaciones normales. El comisario, por supuesto, debe estar al tanto de las mismas y conocerlas para poder evaluarlas. Claro está que estas reglas de juego, por supuesto, tienen que tener su debida coherencia con la normativa legal, que en este caso la principal es el Código de Comercio venezolano. Dicho esto, pasemos entonces a examinar el aparte siguiente del informe del comisario, el cual versa sobre la denuncia de los accionistas. En lo referente a las denuncias de los socios, las normas interprofesionales, en su artículo 13, numeral 4, apuntan que en el informe se deberá señalar si durante el ejercicio económico bajo revisión se recibieron denuncias de los accionistas sobre hechos de los administradores de la entidad que se consideren censurables, así como si esas denuncias fueron sometidas a investigación, indicar de manera concisa el resultado de las mismas en la forma y términos contemplados en el artículo 310 del Código de Comercio. En el caso de que durante el periodo examinado no se hubiesen recibido denuncias de ningún tipo por parte de los socios de la empresa, ello deberá quedar reflejado en el informe del comisario. El referido artículo 310 del Código de Comercio contempla lo siguiente y vamos a pasar a leerlo a continuación. Artículo 310 del Código de Comercio. La acción contra los administradores por hechos que sean responsables compete a la Asamblea, que la ejerce por medio de los comisarios o personas que nombre especialmente al efecto. Todo accionista tiene, sin embargo, el derecho de denunciar a los comisarios los hechos de los administradores que crea censurables y los comisarios
deben hacer constar que han hecho la denuncia en su informe a la Asamblea. Cuando la denuncia sea hecha por un número de socios que represente por lo menos la décima parte del capital social, deben los comisarios informar sobre los hechos denunciados. La representación del décimo se comprueba con el depósito de las acciones por los mismos comisarios u otra persona notariamente abonada a juicio de los comisarios. Las acciones permanecerán depositadas hasta que se haya verificado la próxima asamblea. Si los comisarios reputan fundado y urgente el reclamo de los accionistas que representan el décimo del capital social, deben convocar inmediatamente a una asamblea que decidirá siempre sobre el reclamo. De acuerdo al aludido artículo 310 del Código de Comercio, la acción contra los administradores por hechos del que sean responsables es competencia de la Asamblea de Accionistas, que la ejerce a través de los comisarios o por medio de personas que nombre a tales fines. Aquí habría que mencionar que si el comisario no actúa diligentemente a la hora de poder informar, detectar, revisar irregularidades de los administradores, o lo que aún sería peor, que actuase en complicidad con ellos, esto le podría acarrear graves consecuencias tanto profesionales como desde el punto de vista legal. Ahora bien, independientemente de lo anterior, todo accionista tiene el derecho de denunciar a los comisarios los hechos de los administradores que consideren censurables, y si la denuncia hecha representa a un número de socios que alcance al menos una décima parte del capital social, el comisario deberá informar sobre los sucesos denunciados, siendo posible inclusive, si así lo considera necesario debido a la gravedad del caso, llegar a convocar a una asamblea de socios. Sobre otros aspectos relativos a la denuncia, es importante, es relevante referirse a la sentencia número 585 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del año 2015, mediante la cual se modifica el contenido del primer párrafo del artículo 291 del Código de Comercio, en lo concerniente al requisito de un mínimo de la quinta parte del capital social para acceder a los órganos jurisdiccionales, producto de un recurso de nulidad que se interpuso ante esta instancia jurisdiccional por razones de inconstitucionalidad, conjuntamente como medida cautelar. El mencionado artículo 291 del Código de Comercio contempla lo siguiente: cuando se abriguen fundadas sospechas de graves irregularidades en el cumplimiento de sus deberes por parte de los administradores y la falta de vigilancia de los comisarios, un número de socios que represente la quinta parte del capital social podrá denunciar los hechos al Tribunal de Comercio, acreditando debidamente el carácter con que procede. El tribunal, si encontrare comprobada la urgencia de proveer antes de que se reúna la asamblea, podrá ordenar, luego de oídos los administradores y comisarios, la inspección de los libros de la compañía, nombrando a este efecto, a costa de los reclamantes, uno o más comisarios y determinando la caución que aquellos han de prestar por los gastos que se originen de tales diligencias.
El informe del comisario se consignará en la Secretaría del Tribunal. Cuando no resulte ningún indicio de la verdad de las denuncias, así lo declarará el tribunal, con lo cual terminará el procedimiento. En caso contrario, acordará la convocatoria inmediata de la Asamblea. Contra estas providencias no se oirá apelación, sino un solo efecto. A causa del recurso interpuesto, la Sala Constitucional modificó el contenido del primer párrafo del artículo 291 del Código de Comercio, que quedó como sigue: cuando se abriguen fundadas sospechas de graves irregularidades en el cumplimiento de sus deberes por parte de los administradores y falta de vigilancia de los comisarios, los socios podrán denunciar los hechos al Tribunal de Comercio, acreditando debidamente el carácter con que proceden. Nos vamos a permitir hacer algunos comentarios con base a la sentencia que se produjo sobre este artículo 291 del Código de Comercio por parte del Tribunal Supremo de Justicia, por parte de la Sala Constitucional. Argumentos de la parte demandante en el recurso de nulidad. El dispositivo normativo objeto del presente recurso de nulidad, según los demandantes, es inconstitucional en tanto coarta expresamente la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales a aquellos accionistas minoritarios que no reúnen este quórum calificado. Asimismo, señalan que existe violación de las garantías constitucionales de acceso a la jurisdicción o derecho de acción, derecho al juez natural por creación e imposición de un quórum calificado de la quinta parte del capital social para poder acceder a este procedimiento de jurisdicción voluntaria. Señalan asimismo que el contenido de la norma del artículo 291 del Código de Comercio observa que está vedado el acceso a la jurisdicción de todos aquellos accionistas minoritarios que no detenten en su conjunto ese quórum calificado o especial del 20% del capital social. Señalando, entre otros de sus argumentos, que esta prohibición es de vieja data, pero que a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de la República en el año 1999, la que está vigente, por expreso mandato constitucional, se instauró como regla primordial la posibilidad cierta, real y eficaz de acceso a una justicia expedita sin restricciones de ninguna naturaleza, a todo tipo de procedimientos judiciales, inclusive aquellos asuntos correspondientes a la jurisdicción voluntaria. Por su parte, los argumentos de la defensa de la Asamblea Nacional, en el escrito de defensa en representación de la Asamblea Nacional, argumentó, entre otros, los siguientes elementos. En primera instancia, que no obstante a lo que contempla el artículo 291 del Código de Comercio, en el artículo 310 se prevé otro mecanismo de denuncias a ejercer dentro de las instancias de la compañía, mediante el cual el socio o los socios, indistintamente del capital social que representen, tienen el derecho a dirigirse ante el comisario a fines de exponer sus sospechas sobre la mala administración, y este último deberá a su vez dejar constancia de tal situación. Eso ya
lo habíamos señalado anteriormente en este mismo episodio. Igualmente, si la denuncia es efectuada por socios que representan la 10ª parte del capital social, argumentan la representación de la Asamblea Nacional, el comisario deberá informarlo a la Asamblea y si estima fundado y urgente el reclamo, deberá convocar inmediatamente a la Asamblea que decidirá sobre la situación irregular planteada. Un argumento interesante planteado por la representación de la Asamblea Nacional y que tiene que ver con el quehacer diario, el manejo diario de una organización mercantil, una organización empresarial, es el referente a que este quórum que se fija era necesario para el normal desenvolvimiento de una compañía y que los socios minoritarios podían acudir ante el comisario para denunciar las irregularidades en la administración, conforme al artículo 310 EJUSDEN, tal cual como ya hemos señalado anteriormente. Este argumento ciertamente tiene asidero porque lo que ellos señalan es que si a cada momento un accionista minoritario va a estar con denuncias y entorpeciendo el normal funcionamiento de una organización, bueno, esto va a crear una dificultad operativa y un entorpecimiento de las actividades normales de la empresa por parte de accionistas minoritarios, con todas las consecuencias económicas que ello pueda traer. Expuestos los argumentos de ambas partes sobre el asunto tratado, la decisión final del tribunal se soportó en que todos los accionistas que deseen denunciar irregularidades administrativas dentro de su empresa deben ser tratados de forma igualitaria, pues el diferenciarlos y limitarles sus derechos por el solo hecho de contar con un capital social reducido no es una desigualdad justificada. Su interés en el bienestar de la compañía y de su correcto funcionamiento es igualmente legítimo. Hasta aquí dejamos esta entrega y en el próximo episodio, el número 38 de nuestro podcast, estaremos desarrollando lo relativo al último aparte del informe del comisario mercantil, concerniente a la aprobación o desaprobación de la gestión de los administradores de la empresa. Los espero. Estimados audioescuchas, muchas gracias por su atención. Quien les habló, Andrés Grisanti Belandria, responsable de este espacio, Reflexiones Administrativas, Gerenciales y Financieras, espera que el contenido difundido haya sido de su utilidad. Les pido, si lo aquí compartido fue de su agrado, que se suscriban a este podcast y si les parece, compartan el mismo con gente allegada a ustedes interesada en temáticas del ámbito empresarial. Asimismo, si quieren profundizar en los tópicos aquí abordados, pueden consultar el blog personal de Andrés Grisanti B. Nos seguimos oyendo. Saludos.